Como siguiendo el ciclo de la lechería, que vamos de ternera, que sería las cunas, colectivo 1, vaquilla en caste, colectivo 2, sapré en caste, colectivo 2, vaquilla en caste. De ahí pasó a las vaquillas preñadas, y una vez que la vaquilla parió, es vaca. Y cuando es vaca, llega a la lechería. Como le expliqué en clase, lo ideal es que cuando uno maneja una lechería, manejar los piños en producción en distintos grupos, y ojalá que esa división de grupos sea acorde o por la lactancia, es decir, tener un grupo con vacas de primer parto y otro grupo con vacas de más de 2 partos hacia arriba, o lo otro, que en el caso que tenemos aquí en el campo, es por un estado reproductivo. ¿Ya? Porque también, como lo veíamos nosotros en la curva lactancia, dependiendo en qué lugar de la curva lactancia, van a también depender los requerimientos. Y generalmente también esos 3 etapas de la curva lactancia también están asociados a la etapa reproductiva animal. Una lactancia temprana está asociado a una vaca recién parida, ¿ya? Una lactancia intermedia, o la fase 2 que veíamos en la curva, se asocia principalmente a vacas que están inseminándose y vacas que están en la primera etapa de gestación. Y la fase 3, generalmente, y ojalá, sea solamente de vacas preñadas. ¿Ya? Entonces yo aquí en la lechería tengo las vacas recién paridas, que son este grupo que está aquí, que son vacas que están desde el día 0 del parto hasta el día 60 después de parir. Aquí, el tener este grupo apartado, un grupo de vacas solamente posparto, facilita mucho más el control y el manejo sanitario de estos animales, porque generalmente de todas las vacas que están en leche, las que están más propensas a enfermarse son estas vacas, y es porque el parto genera tal nivel de estrés en el animal que muchas veces el sistema inmunitario se deprime, y sobre todo durante las 3 primeras semanas, incluso los primeros 30 días hasta los días 45, este sistema inmunitario todavía está medio débil y son muy propensas a generarse infección a nivel del tracto reproductivo, infección a nivel de la glándula mamaria, que son las 2 principales enfermedades que podemos encontrar en estos animales. Por lo tanto, todo animal que pare aquí en el campo, antes del día 15 del parto, tiene que haber sido palpado o por nosotros o por el médico veterinario. ¿Y qué es lo que buscamos con esa palpación a nivel rectal? Es que con el masaje que se le hace, es ver si hay algún tipo de descarga de fluido a través de la vagina y ver cómo están esos fluidos. Una vaca que está con 15 días de parida, se le hace esta palpación rectal, este masaje, siempre va a botar líquidos vaginales. Ojalá que este líquido sea un líquido transparente y sin ningún tipo de olor, porque una vaca que está con un tipo de infección, el olor que va a tener, usted se va a dar inmediatamente cuenta que está con una infección, porque el olor es súper fuerte. Muchas veces también el líquido es de un color amarillo porque trae pus, o otro que puede encontrar es un líquido de color medio caoba, es porque todavía está con secreciones de sangre. Por lo tanto, cuando se encuentran esos típicos líquidos de ese color o de ese olor, inmediatamente pasan a tratamiento, que generalmente en todas las lecherías es con antibióticos. Antibiótico o algún tipo de hormona, como las que le explicaba yo al principio cuando hice esa clase de reproducción, que el Lutalice o la prostaglandina, que lo que hace esta hormona es generar unas contracciones a nivel de útero para que el animal expulse todo tipo de secreciones. Entonces, lo ideal para mí, como productor de leche, es que ojalá estos animales, cuando salgan de este corral al día 60, si es posible, salgan inseminados. O sea, que estén haciendo un celo al día 60. ¿Ya? Entonces, si no se hacen el celo da lo mismo, pero ojalá que puedan salir inseminadas, y ahí pasan al lote que está acá al frente, que es el piño de las vacas que están inseminadas o están esperando para ser inseminadas, y las vacas que están inseminadas y que están esperando para poder ser palpadas y detectarle su preñez. ¿Cuál es el problema de esas vacas del piño, por decirlo, las que están inseminadas?
es que también están todavía con niveles muy altos de producción de leche. Por lo tanto, las infecciones a nivel de glándula mamaria son muy altas en ese grupo. Entonces, cuidados que uno tiene que tener con el grupo de allá es siempre ir manejando una condición del corral lo más limpia posible. Sobre todo en los lugares donde están los comederos, porque es donde está la mayor parte del tiempo el animal y a donde defeca y orina. Entonces, al estar en ambientes de muy alta humedad, se generan muchas infecciones a nivel de la glándula mamaria y a mí no me convienen las infecciones porque es pérdida de leche y a la vez también son gastos de medicamentos, ¿ya? Ahora, una vez que se palparon esas vacas para ver si estaban preñadas, si estaban preñadas pasan al corral que está al fondo, que son de las vacas preñadas, es decir, la tercera fase de la curva de lactancia, y cuyos requerimientos nutricionales son mucho menores a estos dos grupos. Por lo tanto, la dieta, por decirlo así, yo tengo dos dietas, alta producción y baja producción. La dieta de alta producción está en este corral de acá y en el del frente, y la dieta de baja producción la tienen las vacas preñadas. En promedio, estos dos lotes están produciendo alrededor de 35 litros de leche. En promedio, el lote de allá está produciendo 24 litros de leche. En promedio me da entonces al final alrededor de 30 litros, 31 litros de leche. ¿Ya? Entonces cuando está en el grupo de las preñadas y les faltan los 45 días antes del parto, las mandamos a un corral que tengo allá al lado de la lechería, se les baja el consumo de alimentos, esencialmente nosotros le entregamos grandes cantidades de fardo de alfalfa. De esa forma el animal baja la leche y se le colocan los antibióticos a nivel de la glándula para evitar las infecciones posteriores después del parto o antes del parto. Por lo tanto, el ciclo entero del animal acá es ternera, colectivo 1, vaquilla preencaste, vaquilla encaste, vaquilla preñada, vaca cuando llegan a la lechería, grupo posparto, grupo inseminación, vaquilla preñada, vaca seca. Y de ahí vuelve nuevamente de la vaca seca al grupo 1, o sea, al grupo del posparto. Hasta que mueren. Claro, y ahí por lo menos nosotros, en lo que es vaca, ese ciclo entero de la lechería, más o menos cada vaca lo está haciendo 3 veces y después la tercera vez muchas veces se venden, ya sean por problemas de baja producción de leche o infecciones de repente, sobre todo de glándula mamaria, de mastitis muy grave, y se venden y se van a matar. Profe, pero se consume después, la venta es para carne. Claro. Y esa carne de ser humano, ¿no? En comparación a otro. Por eso te digo que después terminan en el ácido. Sí, es la única forma que la carne quede blandita. O sea, yo no sé dónde irá a parar esa carne, sinceramente, pero no llega al Líder ni al Jumbo, porque se vende en el matadero Cartagena. Y de ahí llega a estas carnicerías un poco más chicas. Cuando se planta maíz en el campo, ¿se conserva la semilla del año anterior? No, toda la semilla aquí es comprada. ¿Por qué? ¿Y por qué esta semilla es fértil? No, sí, pues, pero productivamente no va a ser tan buena como una comprada. Eso es lo otro que quería explicarles. Ya aquí en el campo se manejan dos tipos de maíz. El primer maíz es un maíz exclusivamente para hacer silo, que en el caso de nosotros un silo bunker o de trinchera, y después está el maíz exclusivamente para grano, y ese que es exclusivamente para grano tenemos un silo, o sea, tenemos para grano húmedo y grano seco, pero es el mismo maíz que nosotros, dependiendo de la humedad que tiene, se destina a grano húmedo o a grano seco. ¿Ya? Pregunta, duda, consulta. ¿Cuáles son las que estaban produciendo 35 litros? Las de alta producción. El grupo posparto y el grupo de inseminación. Claro. ¿Y la parte de la curva que incrementa? El posparto es el primer periodo, la de inseminación el segundo periodo. O sea, Fase 2. era la que tenía más producción, 45 litros. Claro. ¿Se acuerdan al final de la clase la semana pasada, cuando vimos esos parámetros reproductivos de día abierto? Ya. Cuando hablábamos de la cantidad de inseminaciones para que las vacas queden preñadas, el índice de concepción o índice coital,
Aquí en el campo nosotros necesitamos más o menos 2 servicios o 2 inseminaciones, 5 para que las vacas queden preñadas. 2,5. El lapso interparto, es decir, entre que una vaca pare y vuelve a parir, anda más o menos en 400 días. ¿Ya? Es muy malo el semen, que necesitan 2,5. No, es más estado por la técnica de la inseminación. Ahora no es malo, o sea, igual lo ideal sería 2, pero no es malo. ¿El Lutalice sirve para que se desarrolle el carbono o para que No, para que rellene. Para que regresione el carbono. Para que regresione. Entonces, al regresionar se botan la placenta. Si tú lo quieres, Es como el antagónico. claro. Ya, chiquillos. No sé si quieren preguntar algo o si no, ¿Dónde se saca la leche? ya, les voy a repetir el orden del ciclo de la hembra. Ternera, Ternera. que es la cuna. De la cuna pasa al colectivo 1. Del colectivo 1 pasa al colectivo 2. O preencaste, que ya en el colectivo 2 ya no es ternera, es vaquilla preencaste. Del colectivo 2 pasa las vaquillas en caste. Cuando quedan preñadas, pasa la vaquilla preñada. Cuando pare la vaquilla, pasa a ser vaca. Y como está parida, pasa al grupo posparto. Del grupo posparto, después del día 60, que es el límite, pasa al grupo de inseminación. Cuando esa vaca queda preñada, pasa al grupo de las vacas preñadas. Y cuando se van a secar, pasa después al grupo de vacas secas. Oye, ¿todos esos son grupos diferentes? ¿Están todas separadas por ¿Tú lo quieres ahora? Ah, ¿les quedó claro, no? Sí. ¿Lo notaron? Entonces, si se los pregunto en la prueba, ustedes lo van a responder, ¿no es cierto? Sí. Tenemos las cunas. Después tenemos el colectivo 1. Entonces, y en cuna y en colectivo 1 son terneras. Colectivo 2 ya es vaquilla preencaste. Después de la vaquilla preencaste o colectivo 2 pasa al colectivo, o sea, a las vaquillas de encaste. Cuando están en encaste y quedan preñadas, pasan a vaquilla preñada. Cuando paren, pasan a ser vacas y llegan al grupo posparto. Del grupo posparto, después del día 60, pasan al grupo de inseminación. Y cuando quedan preñadas, pasan al grupo de las vacas preñadas. Y cuando le quedan 45 días antes del parto, pasan al grupo de las vacas secas. Y de la vaca seca, cuando vuelve a parir, vuelve al grupo posparto y de ahí vuelve todo el ciclo. Y otro que también les quede claro, para preguntárselo después, no, ¿cómo relaciono yo la curva de lactancia con los distintos grupos? Fase 1, grupo posparto. Fase 2, grupo de inseminación. Fase 3, vacas preñadas. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ahora Vayan. una pregunta. ¿Encaste e inseminación son sinónimos o encaste en la Ah, primera sí, lo que vez? pasa es que, claro, encaste generalmente es para vaquilla, pero es lo mismo, sí, es Cuando la vaca inseminación. ya tuvo una un vez? ternero, después se dice que se insemina, ¿no? Claro. Ya. Pero responden la pregunta para poner vaca en K. No, vaca, La vaquilla. lechera. No, pero cuando ya vuelve al grupo 1 Sí, voy a ponerle encaste igual. es lo mismo. Yo voy a entender que es un tema de... Pero ¿Y vamos a ir a la leche? Sabía que iba a decir.